Mis compañeros ya les impartieron varias clases, creo que eran las más complicadas, así que esta es un poco más relajada. Así que espero cualquier duda que tengan, me la pueden hacer saber, me pueden venir preguntando y al final las podemos resolver, ¿sale? Ok, vamos a empezar. ¿Ustedes qué piensan que es la atención postparo cardíaco o qué debe de cubrir? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de qué debe cubrir la atención postparo cardíaco? Pues serían las atenciones que se le van a dar al paciente que logró salir del paro cardíaco precisamente. Y no sé qué medidas se tengan que dar, pero supongo que debe ser lo mismo que se daría antes, ¿no? Como oxígeno o alguna solución. Así es, doctora, tiene bastante idea de lo que vamos a ver. Aquí lo que queremos es posteriormente de que hubo un retorno de la circulación espontánea, lo que queremos es asegurarnos pues de que el paciente esté bien. Entonces, ¿qué debemos de cubrir? Vamos a cubrir el manejo de temperatura, la optimización de la ventilación y de la hemodinamia. También, si es un paciente que detectamos que está cursando con un infarto agudo al miocardio, poder llegar y atenderlo lo más pronto posible para poder llevarlo a para que pueda ser intervenido eh, eh, ahora sí que hemodinámicamente, ¿no? Con una intervención coronaria percutánea, poder valorar también su pronóstico y su cuidado neurológico. Y también veremos posteriormente algunas otras intervenciones estructuradas. ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, como vimos, lo del síndrome de posparo cardíaco van a ser todos los pacientes que logran el retorno de la circulación espontánea después de un paro cardíaco. Van a presentar ciertos procesos fisiopatológicos que van a recibir lo que conocemos como el síndrome de posparo cardíaco. ¿Ustedes qué creen que debemos checar después de que tenemos un paciente que tiene un retorno de la circulación espontánea? ¿Ustedes qué creen que se podría llegar a dañar durante el paro cardíaco? ¿O que nos tendríamos que asegurar de que no hubo daño? ¿Alguna idea? ¿Alguien que tenga alguna idea? Cerebro, corazón, Ajá, ¿qué más? Neurológica. riñón, Así es. ¿Algo más? Pulmones. Ok, así es. Entonces, lo que queremos darnos cuenta, lo que debemos de checar es lo básico, ¿no? Checar que no tenga alguna lesión cerebral posparo cardíaco, que no haya alguna disfunción miocárdica, alguna isquemia sistémica o que haya una buena respuesta a la reperfusión. Y también checar alguna patología aguda persistente y crónica que pues pudo haber derivado de este paro cardíaco. A continuación vamos a ver ciertos pasos que llevan el algoritmo que vamos a aprender el día de hoy. O qué es lo que necesitamos hacer cuando tenemos ya un paciente que con retorno a la circulación espontánea. El paso número 1 es el paciente está con su retorno a la circulación espontánea. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos a lo que es el paso número 2, optimizar ventilación y oxigenación. Aquí nos debemos de dar, tenemos que tener un rango en el cual checamos, ok, ¿cuánto creen que es la saturación óptima que debemos de manejar? ¿A partir de qué rango debemos de manejar la oxigenación en un paciente? ¿Tienen alguna idea? Menos de 90. No. ¿Cuánto es que podríamos decir que está correctamente o que está bien la oxigenación del paciente? ¿Alguien tiene alguna idea? 95, 99. A partir del 94% puedes decir que está, ahora sí que podemos hablar que está a partir de lo correcto según la guía de la CLS. Entonces, eso es algo que debemos de cuidar bastante, ¿no?
También durante este paso vamos a checar que esté bien colocado el tubo endotraqueal, que las compresiones fueron correctas. Posterior a eso, que tratamos todo eso, nos vamos a lo que es tratar la hipotensión. Durante este paso, ahorita vamos a ver el tratamiento de cómo tratar la hipotensión y muchas de las causas que podríamos buscar para la hipotensión. Posteriormente de que tratemos la hipotensión, tenemos que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si el paciente está cursando o no con un infarto agudo al miocardio. Y si sí, llegar al paso número 5, que es la reperfusión coronaria, inmediatamente, ¿ok? Posteriormente, después de que lo llevamos a la intervención coronaria percutánea, debemos de valorar lo que es la integridad neurológica, con algo bien simple, si sigue o no instrucciones. Si vemos que sigue instrucciones, podemos llevarlo automáticamente a los cuidados intensivos avanzados, y si no sigue instrucciones, debemos de iniciar el manejo específico de la temperatura. Aquí en la temperatura manejan un rango, la guía, que debe de ser entre 32 a 36 grados. Eso va a ser lo óptimo para tratar a un paciente con posparo cardíaco. Ahora, vamos a ver cada parte ya más específico. Cuando hablamos de optimizar ventilación y oxigenación, ¿cuánto les dije? ¿A partir de cuánto es el rango? 94. Así es. Bueno, entonces, cuando un paciente esté inconsciente, ustedes ya vieron el algoritmo, el inicial, que o no respira o no responde, pues sabemos que va a requerir un dispositivo avanzado de la vía aérea. Esa parte ya la vieron ustedes, lo de intubación y toda esa parte. Bueno, en un mundo en el que en los hospitales hubiera de todo, están los capnógrafos. ¿Para qué nos va a servir la capnografía? Va a ser para confirmar y poder checar que está correctamente el tubo endotraqueal. Con eso podremos asegurarnos. Entonces, como les había comentado, la concentración de oxígeno debe de mantenerse en una saturación mayor de 94. Y cuando podemos usar cuando podemos usar oxígeno al 100%, obviamente cuando no nos encontramos en un hospital y no tenemos cómo cerciorarnos si está correctamente el paciente. O sea, el ajuste del oxígeno no vamos a saberlo exactamente. Ahora, permítanme tantito. Si nos vamos ahora. Okay. ¿Qué debemos de tratar? Obviamente, evitar la ventilación excesiva. Porque ustedes, ¿qué creen que podría pasar si damos ventilaciones de más? Ya llevaron fisiopato, ya llevaron neumo, bueno, creo que es en séptimo, ¿no? Pero están llevando cardio. ¿Qué creen que pasaría si van con una ventilación excesiva al paciente? ¿Qué podrían encontrarse? ¿Alguien sabe? Se puede intoxicar, ¿no? Así es, en cambio de ayudar al paciente, que podría empezar una respuesta, por ejemplo, una acidosis o una alcalosis respiratoria, dependiendo de lo que estuviéramos viendo, si es la ventilación excesiva. Ahora, los profesionales en la guía dice que que podemos usar las ventilaciones a razón de 10 por minuto. Eso es muy importante. Ya cuando tenemos al paciente intubado, debemos de ajustar su presión parcial de dióxido de carbono al final de la expiración de 35 a 40 milímetros de mercurio, o una presión parcial de dióxido de carbono de 40 a 45. Ya si la temperatura de un paciente, eso es bien importante cuando ustedes estén en el internado, se van a dar cuenta que cuando
su adscrito o su residente intube a un paciente, ahora sí que la función de ustedes va a ser tomar gasometrías y les van a pedir que las interpreten. Algo que deben de considerar es que dice que si la temperatura de un paciente se sitúa por debajo de lo normal, puede ser que los valores de laboratorio que vienen expresados en sus resultados de la presión parcial de dióxido de carbono podrían ser más altos que los reales. Ahora, al inicio hace ratito les hablé sobre la capnografía. La capnografía, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para monitorizar, como les había dicho, que está colocado correctamente el tubo endotraqueal. También para poder ver si la calidad del RCP que dimos fue óptimo, si las compresiones torácicas fueron buenas. Y bueno, esto es parte como que del fisio, que el gasto cardíaco sabemos que va a ir correlacionado con la RCP que estamos dando. Siempre van a ir correlacionados. Ahorita les voy a mostrar una imagen en donde les demuestro cómo es la capnografía. Y van a ver, sabemos pues que el gasto cardíaco es el principal determinante de liberación del dióxido de carbono a los pulmones. Entonces van a ir muy correlacionados. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se ve una capnografía. ¿Se acuerdan cuánto dijimos que era el rango normal de presión parcial de dióxido de carbono? Lo mencioné hace ratito. ¿Cuánto era? Así es, doctor. Vamos a ver en una capnografía el tiempo que llevamos y los milímetros de mercurio. Entonces, en una capnografía que esté en un rango normal, como vemos en la A, es constante, va correlacionado la RCP que dimos con la ventilación. Entonces, aquí sí llegan a un rango que es el adecuado, que es de 35 a 45. Y en el B no estamos dando ventilación adecuada, que llega a ser menor de 20. Ahora, ¿ustedes saben cuándo se va a considerar hipotensión a partir de qué cifra? ¿A partir de qué cifra se considera que tenemos un paciente hipotenso? ¿Menos de 90? Así es, una presión arterial sistólica menor de 90. Entonces, después de haber checado que esté bien la ventilación, que estamos en un rango correcto de la saturación, nos pasamos a tratar la hipotensión. Va a ser con pacientes menores de 90 milímetros de mercurio en su presión arterial sistólica. Ahora, durante este paso, nosotros nos debemos de cerciorar que estemos, si no hemos colocado una vía intravenosa, este es el momento de colocarla. Y si durante el transcurso que venía ya en la ambulancia, los paramédicos ya le colocaron su vía intravenosa, aquí vamos a colocarla si no se la habían colocado. Ahora, también durante esta etapa debemos de tratar cualquier causa reversible que pudiera haber precipitado el paro cardíaco. Entonces, doctores, ¿ustedes alguna idea que tengan cómo tratar la hipotensión? ¿Cómo tratarían ustedes una hipotensión? ¿Alguien sabe? Con infusión de líquidos. Así es, doctor. ¿Tienen alguna otra idea con algún fármaco que puedan tratar la hipotensión? ¿Anticomiméticos? Casi. Puede ser también con medidas vagales. No, ¿cómo es? No sé, dónde entra el masaje carotídeo. Pero eso es cuando, por ejemplo, tienen taquicardia. Ahí sí podemos usar los masajes vagales. Son cuando ya no tienen nada en el hospital y ya solo les queda eso, háganlo. Eso ya me pasó a mí. Aquí en la hipotensión, tengan siempre en mente esto. Lo primero que hacemos con un bolo IV,
de 1 a 2 litros de solución salina normal o puede ser Ringer lactato. Con esto iniciamos, ¿no? De ahí tenemos otras 3 opciones para que se les queden bien grabadas: adrenalina, dopamina y la noradrenalina. La adrenalina, la dosis es de 0.1 a 0.5 microgramos por kilo por minuto. Todo esto se da en infusiones. ¿Cuándo se va a usar esta adrenalina? En pacientes, pero que no estén en paro cardíaco. Pero pues que obviamente están viendo que el paciente a fuercitas va a necesitar un soporte inotrópico o vasopresor. Ven, ok, no está ahorita en paro cardíaco, pero lo veo todavía hipotenso, pueden usar adrenalina. La dopamina la podemos usar igual en infusión de 5 a 10 microgramos kilo por minuto. Y la noradrenalina va a ser la misma dosis que la adrenalina, de 0.1 a 0.5 microgramos kilo por minuto, igual en infusión IV. Pero ¿cuándo vamos a usar la noradrenalina? La noradrenalina la vamos a usar cuando es un paciente que ya tiene una hipotensión grave, que ya, a partir de su presión arterial sistólica menor de 70 milímetros de mercurio, o que tenga una resistencia periférica total. Y obviamente que no respondió a fármacos adrenérgicos como la dopamina, la feniladrenalina o la metoxamina. Entonces, para que les quede bien grabado, ¿qué podemos usar para una hipotensión? Según la guía, podemos usar bolo IV de ya sea de solución salina o de Ringer lactato de 1 a 2 litros. Podemos usar adrenalina, noradrenalina y dopamina. Ahora, ¿se acuerdan de las causas reversibles en un paro cardíaco? ¿Se acuerdan de eso? Ustedes ya lo vieron en clases anteriores. Las famosas H's y las famosas T's. ¿Alguien que me puede decir las H's, por favor? ¿Alguien que se acuerde? Es hidrogeniones, hipotermia, hipercalemia e hipoxia. Y había otra, pero no me acuerdo. Hipotensión. Eso. Así es. ¿Y las T's? Son tóxicos, taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar, tromboembolia, creo, cardíaca y... no me acuerdo de la otra. Me falta otra. Siempre me falta una. neumotoras, atención. Eso. Muy bien. Bueno, les pregunto las famosas H's y las T's porque durante este paso es cuando debemos de tratar las causas más comunes del paro cardíaco. Entonces, por ejemplo, aquí viene el ejemplo de una actividad eléctrica sin pulso. Las dos causas reversibles de esta, las más comunes y frecuentes que les pueden preguntar, es por una hipovolemia o por una hipoxia. Entonces, por eso es tan común o es muy importante tratar las causas reversibles durante este paso. Por ejemplo, aquí hablamos de lo que es la hipovolemia. Como les mencioné, es la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes de una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué va a pasar fisiológicamente hablando? Empezamos con una taquicardia sinusal, que bueno, aquí va a haber un aumento de la presión diastólica con disminución de la presión sistólica. Posteriormente, ¿qué pasa? El volumen sanguíneo se pierde a tal punto que se hace indetectable la presión arterial. Vamos a encontrar complejos de QRS estrechos con una frecuencia rápida. Y pues a esto le vamos a decir una actividad eléctrica sin pulso. Aquí debemos de considerar siempre la hipovolemia como una causa de hipotensión. Eso ténganlo en mente. Y bueno, debemos de tratar esta hipotensión y algunas de otras causas que pueden dar esta hipovolemia. Puede ser por una hemorragia o por una deshidratación grave. Ahora, bueno, ustedes ya llevaron clases de endocrinología. ¿Cuál creen que es el rango de control glucémico que deberíamos de manejar en un paciente? Que se les ocurre o que ya sepan. ¿Cuánto debemos de manejar de glucosa en un paciente? 70 a 110. De 80 a 110.
en la guía marca de 80 a 110 es el rango que debemos de manejar, para que sepan. Ahora, esto se los van a preguntar, se los prometo que se los van a preguntar en el internado. La optimización de la hemodinamia, les van a preguntar, después de que tengan un paciente con posparo cardíaco, lo que debemos de intentar es que el paciente tenga una presión arterial media mayor de 65. Eso grábense, se los prometo que se los van a preguntar. ¿Cuánto queremos de PAM? En un paciente lo óptimo es mayor de 65 milímetros de mercurio. Con eso podemos decir que el paciente no está chocado prácticamente. Entonces, a partir de esto, después de que checamos ya que esté oxigenado y ventilado bien el paciente, después de checar que el paciente también ya corregimos la hipovolemia y las otras causas reversibles, ¿qué hacemos? Vamos a tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, ¿para qué? Pues por si teníamos una sospecha, podamos tratar este infarto agudo al miocardio si llegara a tenerlo. Entonces, durante este tiempo debemos de ser muy rápidos para poder llevar a un paciente a reperfusión coronaria, porque pues el tiempo va corriendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Después de un retorno a la circulación espontánea, en pacientes en los que lleguemos a sospechar de una oclusión de las arterias, debemos de trasladarlo para que puedan hacer una reperfusión coronaria percutánea. Esta intervención coronaria percutánea no va a estar afectada si el paciente está en un estado de coma o si está en hipotermia. Esto no va a cambiar. Mientras lo estamos llevando a esta sala de hemodinamia, podemos ir cubriendo el siguiente paso, que es el seguimiento de instrucciones. ¿Para qué me interesa el seguimiento de instrucciones? ¿Ustedes para qué creen? Les dije que íbamos a valorar, ¿se acuerdan? Durante el seguimiento de instrucciones. ¿Qué creen que vamos a valorar? Perfusión cerebral. Así es, si el paciente no tuvo algún daño neurológico, ¿no? Entonces, si no responde a estas instrucciones, debemos de pasar a lo que es el manejo de... Vamos a pasar a lo que es el manejo de la temperatura. Y si sí sigue instrucciones, podemos llevarlo automáticamente a una unidad de cuidados intensivos. Disculpa, ¿en manejo de instrucciones se hace con alguna técnica especial, con Glasgow o con ADVI? Sí, o con cualquier podríamos empezar con Glasgow. Esa es, yo creo que la clásica. Podemos preguntarle, paciente Juanito, ¿puede levantar su brazo? O sea, hay cosas tan simples que a veces hasta las damos por hecho. Con la escala de Glasgow sería más que suficiente. Cuando le preguntes en dónde está, disculpe paciente, sabe dónde se encuentra, que mueva su brazo, con eso podemos ir valorando ahora sí que su estado de conciencia. Ahora, en el manejo, sí, de nada, doctor. Manejo específico de la temperatura, habíamos dicho que es entre 32 y 36 grados centígrados y debemos de tratarlo mínimo por 24 horas. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo tratar esta temperatura? Si tuviera fiebre, ¿cómo le bajaríamos la fiebre? ¿Tienen alguna idea? Váyanse hasta lo más obvio. A veces lo más obvio es lo mejor. Medios físicos. Así es, doctor. Con compresas, muy bien. Y más en los hospitales que tenemos, les juro que con las compresas y le van a pedir a los familiares con bolsas de hielo. Cuando un paciente tiene mucha fiebre, hasta les ponen bolsas de hielo. Entonces, podemos usar estas opciones que vienen aquí abajo con combinación de alguna infusión rápida de líquido isotónico enfriado con hielo.
siempre y cuando no contenga glucosa, a una razón de 30 mililitros por kilo en los catéteres endovasculares, dispositivos superficiales de enfriamiento y, como vimos, intervenciones superficiales sencillas, desde compresas o las bolsas de hielo. Bueno, hay ciertas características específicas en un paciente que nos podría servir más tener una temperatura baja, o sea, como de 32 grados, o una temperatura un poco más alta, como de 36 grados. Aquí sería, en una baja, si hablamos de un paciente que está con convulsiones o con un edema cerebral. Y en una temperatura más alta, sería un paciente con hemorragia. ¿Cómo podemos pronosticar o ir valorando la parte neurológica del paciente? En pacientes que reciben tratamiento con el manejo específico de la temperatura, el pronóstico, vamos a hacer con la exploración física, debemos de retrasarla mínimo 72 horas de haber iniciado este tratamiento, ¿ok? Después de que se recuperó la normoterapia. Y en aquellos en los que no se aplicó el manejo específico de temperatura, el plazo es un poco antes de las 72 horas del paro cardíaco. ¿Por qué es bueno el manejo específico de la temperatura? Ya que está comprobado que la hipotermia terapéutica es la única intervención demostrada para la recuperación neurológica después de un paro cardíaco. Debe ser tratada al menos 24 horas y, bueno, debemos de monitorizar nosotros como profesionales de la salud la temperatura central, pero no lo vamos a hacer como normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Que con el clásico termómetro axilar u oral. Lo vamos a hacer a partir de un termómetro esofágico o podemos usar una sonda vesical, siempre y cuando el paciente no esté anúrico, o en un catéter en la arteria pulmonar. Ahora, después de haber tratado esto, lo llevamos a lo que es cuidados intensivos, ya que tratamos todo. Ahora les voy a mostrar lo que es el algoritmo, los clásicos algoritmos que han visto durante todo este tiempo de sus clases, ¿no? Empezamos con el paso número 1, que es el retorno a la circulación espontánea. Ok, ya se revió al paciente, ¿qué hacemos? El paso número 2 es optimizar ventilación y oxigenación. Debemos de mantener la saturación de oxígeno mayor de 94. Si llegáramos, aquí es donde vemos si responde, si respira y responde, y si no, puedes considerar un dispositivo avanzado de la vía aérea. Y si tenemos un capnógrafo, poder usarlo para cerciorarnos que esté colocado correctamente el tubo endotraqueal y que las compresiones son efectivas. Cuidar también lo que es la hiperventilación del paciente. Posteriormente, nos vamos al paso 3, que es tratar la hipotensión. Recuerden, hipotensión es a partir de una presión arterial sistólica menor de 90. Tenemos las opciones de usar un bolo de 1 a 2 litros, puede ser de suero salino o de Ringer lactato. Alguno de los vasopresores que vimos, como adrenalina, dopamina y la noradrenalina. Y considerar las causas tratables que vimos, que son las H's y las T's. Posterior a eso, nos vamos al electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si está cursando o no con un infarto agudo al miocardio. Si sí, nos vamos automáticamente, lo llevamos para reperfundirlo, ¿ok? De ahí nos aseguramos que siga o no instrucciones. Si no sigue instrucciones, empezamos el manejo de la temperatura, ya vimos cómo, desde usar compresas, bolsas de hielo o desde usar compresas, bolsas de hielo y las infusiones, pero ahora sí que frías. Entonces, si les pongo un caso clínico, que tienen un paciente de 57 años, posterior al retorno de la circulación espontánea, ¿ustedes qué harían? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué deben de cerciorarse? El paso número 2, ¿cuál era? La ventilación. Ajá.
Entonces, ¿qué vamos a checar de la ventilación? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto era lo óptimo que necesitábamos de la saturación? Más de 94. Así es. ¿Qué más íbamos a checar durante este paso? Necesitamos checar que si el tubo endotraqueal está correctamente colocado y que las compresiones sean efectivas, y lo hacíamos por medio de el capnógrafo. También, ¿de qué teníamos que tener cuidado? Habíamos hablado. De no hiperventilar. Así es. De no hiperventilar. Así es, doctores. Después de tratar lo que es la ventilación y la oxigenación, ¿a qué paso nos íbamos? Tratar la hipotensión. Muy bien, doctora. ¿A partir de cuánto es una hipotensión? Hablamos de que el paciente está hipotenso. Menor a 70 sistólica. No, menor de 90. Ah, 90. Sí, menor de 90. ¿Y qué opciones teníamos para tratar la hipotensión? ¿Alguien sabe? dopamina, noradrenalina y adrenalina. Ajá. Y el bolo IV. Esas son las opciones que tenemos. También durante este paso, ¿qué se trataba? Doctores, si se termina está como a un minuto de terminar esto. Podemos entrar a otra sesión, ya casi vamos a acabar, serían como 5 minutos. Por si se cierra la sesión, pueden volver a entrar, ¿sale? Sí, doctor. Entonces, posterior a eso, ¿qué íbamos a hacer? Era tratar las H's y las T's, recuerden, durante este tiempo. También se tratan H's y T's. De ahí nos vamos a que después de que tratamos lo de la oxigenación y la hipotensión, ¿qué se tomaba? El electro. Un electro. El electro. Muy bien, el electro de 12 derivaciones. ¿Y para qué? ¿Qué queríamos demostrar o qué queríamos darnos cuenta? Si no está cruzando, ¿con qué? Con otro infarto. Así es. Y si está cursando con el infarto, ¿qué vamos a hacer? Lo llevamos a reperfundir, ¿no? Lo llevamos a una intervención coronaria percutánea. Después de esto, ¿qué debemos de checar? Si ¿De sigue qué? instrucciones. Así es, doctor. Muy bien. Debemos de checar si sigue instrucciones. Si sigue instrucciones, lo llevamos automáticamente a la unidad de cuidados intensivos. Pero ¿y si no? ¿Qué se hacía? Manejar ¿Qué empezamos? temperatura. Muy bien, doctor. ¿Cómo manejábamos la temperatura? Compresa. Desde compresas, bolsas de hielo o una infusión, ahora sí que fría, siempre y cuando se terminó casi justo cuando íbamos a terminar las diapositivas, pero bueno. Entonces, después de que tratamos la temperatura, ya podemos llevarlo a cuidados intensivos avanzados, ya que se hagan cargo del paciente en la UCIA. Entonces, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? ¿O todo quedó entendido? Todo bien, gracias, doctor. Ok, perfecto. Entonces, si ya no tienen ninguna duda, los dejo descansar porque sé que tienen varias clases seguidas, aunque sé que tengan 15 minutos de break el día de hoy. ¿Sale? Entonces, que tengan bonito día. Gracias. Cualquier cosa me pueden preguntar, ¿sale? Gracias, doctor. Doctora. Cuídense.